Leamos y aprendamos juntos, encontrándonos nuevamente, aprendiendo, reconociendo, explorando nuevos temas y una invitación para que compartan este video, para que se suscriban al canal, para que le den un like, para que dejen una huella de aprendizaje en otras personas. Y hoy un tema interesante, como todos creo yo, porque aprender algo nuevo siempre será y tendrá un valor muy importante. Así que vamos al tema de hoy. Y hoy les quiero hablar de reliquias, pero en particular de dos muy importantes que siempre nos han generado mucha curiosidad, mucha duda, mucho misterio en ellas sobre lo que ha pasado. Y vamos a aprender un poco de la primera de ellas y estamos hablando del sudario de Turín, o también llamado la sábana santa. Es una tela de lino de unos 4.4 metros de largo que muestra la imagen frontal y dorsal de un hombre con heridas compatibles con una crucifixión. Se trata de una tela de lino que muchos creen que se usó para envolver el cuerpo de Jesucristo cuando lo enterraron. Los evangelios nos dicen que el sudario de Jesús fue provisto por José de Arimatea, un hombre rico y generoso. Y eso tiene sentido, ya que una tela de ese tipo hubiera sido costosa para los estándares del primer siglo y muy probablemente hubiera sido importada posiblemente desde Siria. La sábana santa es una tela, como les dije, de lino que muestra el frente y la espalda. Y vamos a mirar un poquito para poder como entenderla. Si ustedes observan aquí, se logra ver la figura. Miren, un hombre que tiene sus manos al frente, ¿sí ven? Su cadera, sus piernas, el frente, y aquí vemos la espalda de esta misma persona. Y como les digo, pues aquí muestra el frente y la espalda de un hombre desnudo que fue torturado, crucificado y humillado. La tela también contiene sangre humana, sudor, fluidos corporales y mocos. Y la ciencia ha demostrado que esta imagen no es una pintura o un dibujo. La imagen crea datos tridimensionales cuando se evalúa en un escáner BP8. Y ninguna obra de arte hecha por humanos puede hacer esto. Y después de décadas de estudio y evaluación, la ciencia moderna aún no puede reproducir imágenes con los mismos atributos. Por eso es que algunas personas lo consideran una de las reliquias más importantes de la cristiandad. Actualmente, el sudario se conserva dentro de una urna de alta tecnología en la Catedral de Turín, Italia. El sudario de Turín es una de las reliquias más estudiadas y controvertidas de la historia. Pero, ¿por qué es famosa esta tela, este sudario? Muchas personas creen que podrá ser el lienzo funerario de Jesucristo. La imagen parece haberse formado de manera muy inusual
y ha sido objeto de estudios científicos, religiosos e históricos durante décadas. Algunos historiadores creen que la sábana pudo haber permanecido oculta durante siglos debido a persecuciones y guerras. Otros consideran que no hay pruebas de su existencia antes de la Edad Media. Durante décadas fue trasladado entre distintas ciudades y capillas hasta que finalmente quedó en la ciudad de Turín, donde permanece actualmente. Y ahí toma el nombre el Sudario de Turín. En 1532 se produjo uno de los episodios más dramáticos ocurrido en la localidad de Chambéry. Un incendio afectó la capilla donde se guardaba el sudario. El calor fundió partes del reliquiario de plata que estaba cerca y gotas de metal caliente perforaron la tela que se encontraba doblada. Por eso se observan marcas simétricas de quemaduras. Las monjas clarisas repararon los daños cosiendo parches triangulares que permanecieron visibles durante siglos. Aquí, donde están estas marcas, aparecieron las perforaciones y las monjas con su delicadeza intentaron recuperar un poco este sudario. En 1898, una fotografía sorprendió al mundo. Fue un descubrimiento extraordinario. El fotógrafo italiano Secondo Pia tomó las primeras fotografías del sudario y cuando reveló los negativos observó algo inesperado. La imagen negativa fotográfica mostraba un rostro mucho más claro y detallado que el que se observaba a simple vista. Este hallazgo convirtió al sudario en un objeto de interés internacional y se abrió una nueva etapa de investigaciones. En 1978, el proyecto STURP reunió físicos, químicos, ingenieros y expertos en imágenes. Y los hallazgos que ellos dejaron por escrito fue: no se encontraron evidencias convincentes de que la imagen fuera una pintura convencional. La coloración está limitada a la superficie externa de las fibras. Y la imagen contiene información tridimensional. Y es así como los investigadores no lograron explicar cómo se formó la imagen. Algunos interpretan esto como un fenómeno extraordinario y otros consideran que aún no se conoce el método utilizado para plasmar esta imagen en esta tela. Pero también tenemos a Max Frey, un criminólogo, que afirmó haber encontrado polen, granos de polen en la tela, granos procedentes de las regiones del Medio Oriente. Y esto fue muy importante, ya que si el polen realmente provenía de esa zona, podía respaldar una antigüedad anterior a la Edad Media. Pero algunos expertos cuestionaron estos métodos de recolección y análisis, y otros consideraron insuficiente la evidencia
para determinar el origen geográfico del sudario. Y allí también se encuentran manchas de sangre. Observemos cómo la persona fue completamente envuelta en esta tela. Aquí hay como una representación. Si estaba esta persona, se ha encontrado este sudario, miren, con manchas en esta parte y en esta. Quiere decir, esta mancha es del costado izquierdo y pareciera que esta mancha es del desgarramiento de un hombro. También se encontraron manchas sobre la tela que lo cubrió encima de las manos, de los pies y de la cabeza. Por lo tanto, muchos análisis detectaron componentes compatibles con sangre humana. Y como les digo, las manchas aparecen en lugares coherentes con las heridas de crucifixión. Algunas contienen rastros de hemoglobina y otros compuestos sanguíneos. Algunos investigadores creen que ciertos resultados pueden explicarse por pigmentos o contaminantes, y no existe un consenso absoluto sobre todas las muestras analizadas. El sudario presentó también una información tridimensional. Cuando la imagen fue procesada con analizadores en la década de 1970, se observó que contenía datos que podían generar un relieve tridimensional. Si ustedes observan, en la parte superior central alcanzamos a ver el rostro. Y esto sería los brazos, los hombros. Aquí tal vez las costillas, ¿sí observan? Igual es tenue la imagen que se puede observar allí. Lo sorprendente es que las pinturas y fotografías normales pueden producir distorsiones cuando se transforman en 3D. Y esta no. Pero algunos investigadores consideran que esto es una característica única y otros sostienen que no se demuestra autenticidad y podría ser consecuencia de la forma en que se distribuyen las tonalidades de una imagen. Y como en toda investigación, siempre habrán los que están en contra o los que encuentran argumentos para debatir a los investigadores. Aquí también no hay excepción. Y hay unos estudios también sobre la crucifixión que fueron analizados por médicos y forenses que se detuvieron en las heridas visibles. Y hay coincidencias cuando mencionan que encontraron marcas de flagelación, heridas en muñecas y pies, lesiones en el costado, señales compatibles con un objeto muy pesado. Pero hay controversia porque algunas personas o investigadores manifiestan que aunque las heridas son coherentes con una crucifixión romana, esto no prueba que el hombre representado allí sea Jesús. Y por ello, el sudario de Turín sigue siendo uno de los objetos más investigados del mundo. Un caso donde la ciencia ha aportado datos valiosos, pero aún no ha logrado resolver definitivamente el misterio de cómo se formó la imagen ni cuál es su verdadera antigüedad.
Este es entonces el sudario de Turín o sábana santa. Y, mientras tanto, la Iglesia Católica continúa preservando este sudario con la máxima reverencia, permitiendo que sea expuesto al público solo en raras ocasiones. Para millones de creyentes en todo el mundo, la imagen en la tela sigue siendo un poderoso símbolo de fe, independientemente de su origen exacto. Y aunque la ciencia aún no ha podido dar una respuesta definitiva, el Santo Sudario de Turín continúa inspirando devoción y fascinación. Y es un recordatorio de que algunos misterios pueden resistir incluso las más rigurosas indagaciones científicas. Y ahora vamos a hablar de esta otra reliquia, el manto o velo de la Verónica. Es una de las reliquias más conocidas de la tradición cristiana. Según la tradición, una mujer llamada Santa Verónica se acercó a Jesucristo mientras cargaba la cruz camino al Calvario y le limpió el rostro con un paño. Al retirar el lienzo había quedado impresa milagrosamente la imagen de su rostro. El origen surge en los primeros siglos del cristianismo a partir de tradiciones piadosas y escritos posteriores. Con el tiempo, la escena se incorporó al Vía Crucis, donde constituye la sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. El nombre Verónica podría derivarse de la expresión latina vera icon, que significa imagen verdadera. Pero nos preguntamos, ¿dónde está el velo? Durante siglos se creyó que el velo de la Verónica se conservaba en la Basílica de San Pedro, donde fue venerado por miles de peregrinos. Sin embargo, la historia de la reliquia es compleja, ya que existen varias telas en diferentes lugares del mundo que han sido identificadas como el auténtico velo de la Verónica. Sí, como les digo, muchos velos hay y de muchas características diferentes de la imagen. Pero el más conocido es este, que es el misterio de Monopello, que es una pequeña localidad en el centro de Italia. Allí se conserva una imagen conocida como el Santo Rostro. Esta tela posee características sorprendentes. Es extremadamente fina y no se ha deteriorado con el tiempo. La imagen parece visible por ambos lados. No se observan pinceladas que evidencien dibujo humano. La expresión cambia ligeramente según la iluminación y el ángulo desde donde se observe. Algunos investigadores han propuesto que podría ser el auténtico velo de la Verónica, pero sin embargo hay otros especialistas que consideran que no existen pruebas históricas suficientes para demostrarlo. Y pues aquí tienen muchos estudios que se han hecho comparando estos velos. Y se llegan a tener algunas curiosidades poco conocidas,
como que ha sido una de las reliquias más copiadas, ya que hay numerosas reproducciones del rostro de Cristo, que influyó en el arte occidental, ya que en muchas de estas representaciones modernas de Jesús tienen rasgos inspirados en la imagen tradicional de la Verónica, que ha atravesado periodos turbulentos de la historia europea, incluyendo guerras, saqueos, conflictos, y siguen vigentes estos lienzos. Y como hay tantas versiones, pues siempre los peregrinos que han visto estos velos mencionan que en todos se observa a Jesús y que se observa una cara perfecta, unas imágenes supremamente conmovedoras. Y después de casi 2000 años, siguen muchas preguntas sin respuesta. Y es por eso que el manto de la Verónica sigue siendo una de las reliquias más fascinantes, debatidas y misteriosas de toda la historia del cristianismo. Aunque las investigaciones, tanto de el manto de la Verónica como el sudario, nos han llevado a muchas conclusiones, muchas investigaciones y muchos momentos de duda, la Iglesia reconoce la importancia espiritual de la tradición de estas dos reliquias y que la devoción se centra más en el significado que hay en ellas y en la autenticidad material que pueden tener estos lienzos. Y aquí les dejo entonces este tema de las reliquias que ha sido muy controvertido siempre. Y es un tema que está en discusión todavía. Pero no porque haya discusión, no porque haya investigación, no porque hayan datos diferentes y no porque algunos nieguen su existencia, no por esto dejará de pertenecer a nuestra fe, a nuestra creencia y a nuestro saber, tanto del manto o sudario de Jesús como del velo de la Verónica. Y con esto los dejo. Leamos y aprendamos juntos. Sí, porque yo aprendo mucho haciendo la investigación para los temas que les voy a traer. Y no olviden, aquí abajo, en la parte inferior, donde dice comentarios, déjenme su comentario, déjenme saber qué tema les gustaría. Y por supuesto, cómo les ha parecido el tema de hoy. Hasta la próxima.